Ponemos al aire los éxitos más calientes del mundo. Los de acá y los de allá. ¿Y los de más allá? Bueno, sí, los de más allá también. Todos. Frecuencia Emprender. Generando espacios para los negocios. www.frecuenciaemprender.com.ar. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo bloque de Bien TIC. Como les anticipamos, tenemos un invitado aquí en el estudio, que es el señor Ludovico Grillo. Bienvenido, Ludovico, muchas gracias por estar acá. Ludovico es secretario de Educación en la Municipalidad de Vicente López, pero como si esta tarea no fuera mucho, además es secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que se conoce con la sigla COPRET. Y desde el año 1992 viene trabajando fuertemente en temas de educación, con dos ejes, según leí, que tienen que ver con los idiomas, con la enseñanza de idiomas y con incorporar la tecnología, ¿no? Y bueno, esto es algo que ahora vamos a contar de todo lo lindo que hacen en Vicente López, pero el hecho de, además lo he escuchado en alguna conferencia o taller de capacitación a los docentes, contándoles desde la municipalidad por qué era importante darle el impulso a la tecnología, y la verdad es que no creo que sea muy común en todos los municipios que se ponga énfasis en esto, y me pareció muy valioso, especialmente porque Vicente López es un municipio que tiene muchas instituciones educativas de distintos tipos, privadas, estatales, formales, no formales. Hay más de 200 instituciones educativas y de 300. ellas, ¿cuántas? 300. 300, y de ellas 40 casi o aproximadamente gestionadas por el municipio, que tiene escuela primaria, que tiene jardín, que tiene escuela secundaria y hasta una universidad, lo cual es un lujo. Además las carreras son muy lindas, y hace tiempo, no sé cuánto hace que se inauguró la universidad. El centro universitario tiene 1 año y medio. Es reciente, todavía es es nuestro bebé recién nacido, digo, tiene está creciendo y tiene todo lo que además tiene un hermoso edificio. Tenemos un par de imágenes que después vamos a mostrar. El edificio, pusimos en valor una escuela que estaba cerrada desde la década del 90, y la verdad que el edificio quedó bárbaro, con un patio muy acogedor. La verdad es uno de esos lugares donde vas y decís, uy, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de... Y además para el armado jerarquizaron, porque yo hace muchos años hice curso de diseño de interiores que se funcionaba en el Paula Albarracín, y ahora veo que está como una tecnicatura dentro del rango universitario, lo cual es muy bueno, que además eligieron carreras muy prácticas y necesarias, como es la de enfermería, árbitro, guardavidas. Sí, nosotros digamos tomamos dos líneas paralelas, digamos, en la creación del centro universitario. Por un lado tomamos ciertas cosas que el municipio ya hacía y que por ahí no tenían el mejor ámbito, y lo llevamos a este nuevo ámbito y lo jerarquizamos, digamos, todo en un mismo paso. Eso nos pasó con cine, que era una carrera no formal de 3 años, eran como talleres y demás, lo ordenamos, le dimos un plan de estudios. Ahora provincia está por salir la aprobación definitiva, es decir, van a salir con un título de tecnicatura terciario. Ahí conveniamos con la Universidad de 3 de Febrero, con lo cual después de la tecnicatura los chicos y los históricos exalumnos, solo haciendo una pequeña nivelación, van a poder seguir hasta la licenciatura. Después hicimos lo mismo con esto que funcionaba en el edificio del Pablo Albarracín, pero que realmente dependía del ex CEABA, o el Centro de Formación Profesional, que eran unos cursos, que eran cursos de formación profesional de diseño de interiores, que los unificamos también para que puedan tener el título de técnico en diseño de interiores. Ahí estamos trabajando en las orientaciones, que va a ser en muebles, y la idea es también en náutica, porque hay un mercado para atender en la zona. Le dimos el espacio que correspondía a la Escuela de Enfermería, que es un viejo proyecto del municipio en un convenio con la UBA, pero que iba cambiando de sede en sede, nunca tenía el lugar apropiado. Bueno, ahí tiene sus aulas, su lugar apropiado y demás. Después, algunos otros, la escuela de árbitros es muy lindo, es un curso de 1 año, digamos,
que en realidad lo que hicimos era pobre, digamos. A veces le pasa a otras áreas del municipio que empiezan a dar capacitaciones que son necesarias y después no tienen el espacio adecuado. Entonces en los campos de deporte no había aulas para la parte teórica de árbitros. Bueno, obviamente le dimos un espacio ahí. Algo parecido con Escuela de Guardavidas, que para nosotros cumple un rol muy importante porque... primero porque es una escuela con mucha trayectoria, es una escuela reconocida en toda la provincia, con exalumnos muy conocidos en el ambiente, pero después que es una muy buena carrera para aquellos que les gusta el deporte, les gusta la natación, porque es una carrera de 1 año con una salida laboral muy segura en este momento, con lo cual a muchos jóvenes les permite hacer la escuela de guardavidas y después ya con un trabajo, como es el trabajo de guardavidas, que muchos nos quedamos con la idea que es un trabajo de verano, pero hoy es un trabajo de todo el año porque están los clubes, las piletas de los barrios cerrados, hay mucha actividad durante el invierno también, que permite acomodar un poco horarios y entonces tener una buena entrada y seguir otra carrera. Generalmente ¿Las carreras son gratuitas? Todas las carreras, incluso la ordenanza que crea el centro universitario establece que las carreras de grado que se dicten ahí tienen que ser gratuitas. Bien, ¿y cómo se manejan con el ingreso? Digamos, ¿es solo para gente que vive en Vicente López o puede ir alguien que viva un poco más lejos? No, puede ir alguien, el mismo espíritu universitario hace que pueda ir alguien que vive más lejos. La verdad que por ahora no hemos tenido grandes conflictos. Habrá que verlo si alguna vez surgen en cuanto a que la cantidad de inscriptos superen ampliamente la cantidad de... Creo que si no los desbordaron todavía es porque no lo deben conocer. No, porque después están las realidades de cada uno, claro, de tiempos de viaje. No, pero además digo, la de cine, TV y video me parece innovadora porque no hay muchas carreras cortas de 3 años con un aval universitario de ese tema que es tan importante hoy. Yo siempre digo, doy a veces charlas para jóvenes emprendedores. La carrera universitaria de 5 años que se termina haciendo en 6 a veces se hace muy pesada hoy para empezar. Los jóvenes tienen intereses. Hay en temas, nosotros ahora estamos trabajando con sistemas, con la tecnicatura, estamos haciendo muchos cursos de corto de programación, reparación de PCs y demás, porque lo que es en las áreas más tecnológicas lo que pasa es que la carrera de 5 años, 6 años, cuando terminaste lo que aprendiste en primer año cambió. Cierta medida, pero digamos, hay una parte que es muy dinámica y que por ahí las carreras así más grandes no tienen esa velocidad para adaptarse y el profesional lo necesita. Entonces muchas veces tenés la carrera gruesa, digamos, como base, pero tenés un montón de cursos que vas haciendo permanentemente adaptándote, y hay otros que hacen solo los cursos y también tienen un buen desarrollo profesional. Así que esto es todo un desafío, claro, en estos tiempos. Y cuéntenos esto de cómo trabajan incorporando las TIC, porque sé que en el municipio hay un taller de robótica, por ejemplo, que también es muy atractivo para los chicos y jóvenes. Bueno, a ver, digo, más allá del caso particular, el municipio, municipalmente nosotros tenemos 26 jardines de educación inicial, ¿no? 16 maternales, 10 infantes. Tenemos una escuela primaria, una escuela secundaria muy grande y muy prestigiosa, también el Pablo Albarracín de Sarmiento, que tiene alrededor de 1000 alumnos. Y además de eso nos planteamos desde el inicio de la gestión de Jorge Macri, cuando se arma la Secretaría de Educación, era que trabajar también apoyando al resto del sistema educativo, no solo a los municipales, y para que la educación de alguna manera del municipio, que es muy rica en oferta, pero a ver el municipio qué podía hacer para que crezca, para que mejore, ¿no? Estamos en un panorama nacional y provincial de crisis educativa de muy bajo nivel. ¿Qué podíamos hacer? Y una parte muy importante es tener claro, que tiene que haber una renovación de la educación porque el mundo ha cambiado. Entonces, nuestros hoy alumnos van a salir a un mundo donde la tecnología está presente permanentemente. Digo, esto que tenemos acá, estamos saliendo al aire, no sabemos si es televisión, si es internet, si es radio, es otro mundo. Y entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos estén preparados para ese mundo? Entonces, como el primer paso es
dejar que el mundo entre a la escuela y adaptarnos, porque si no, digo, vos no te podés preparar para correr sentado en una silla, tenés que estar entrenando de alguna manera, no te podés preparar para nadar seco, digamos, tenés que tirarte a la pileta, cuidado, controlado, medido. Entonces eso es lo que empezamos a plantear hace ya casi 5 años. Empezamos a trabajar primero con los directivos, con los inspectores, después con los docentes, a ir haciendo distintas pruebas, acercando herramientas, para que quizá el docente de otra generación no va a incorporar la tecnología en la misma profundidad que la va a incorporar un alumno, pero sí que le vea valor, que entiende qué es lo que simplifica, por qué es más rápido, qué le facilita. Ahí hicimos una muy buena experiencia originalmente con Google Apps, que nos permitió empezar a trabajar en la nube, compartir documentos, compartir formularios, trabajar con toda la parte de mails, el Drive y demás. Entonces, bueno, se fueron incorporando los docentes, fueron incorporando los directivos y empezamos a trabajar también con los alumnos. En jardines de infantes había una experiencia previa en la municipalidad que le dimos mucho aire para que crezca, y ahí confiar mucho en los docentes, y cuando le das espacio surgen proyectos divinos. Entonces, bueno, conseguimos tablets, trabajan con las tablets, registran, se empieza primero con el registro, después con trabajar con algunos microvideos, y después hicimos alguna experiencia con ciencias naturales, digo, se van generando. Y en el mismo tren, robótica es una experiencia que nosotros la arrancamos hace también 4 años, el mismo día que fue electo Papa Jorge Bergoglio. Ese día estábamos haciendo el acto de inauguración de la Escuela de Robótica. Y la idea era justamente esto, que hace tanta falta en el secundario. La escuela apunta más al preadolescente, al adolescente. Era algo interesante, algo, si querés, que es más como un juego de alguna manera, pero que tiene mucha enseñanza de pensamiento lógico, de pensamiento formal, de incorporación de tecnología, de posibilidades de la tecnología, y va enganchando. Obviamente que es como genera mucha curiosidad de entrada, como todo, y después hay un grupo de chicos que lo siguen en profundidad, y hay otros que con un pequeño Pero además curso es una herramienta sumamente interesante para motivar al alumno, ¿no? Porque además uno se queda con lo que ve, el robot, con las rueditas que avance, pero esto requiere una tarea de programación donde el chico tiene que hacer un pensamiento lógico de cómo le doy la orden para que el robot funcione. Digamos, hay toda una tarea educativa que es sumamente importante, y además dicen que en el futuro el camino está en saber programar. Digamos que los jóvenes necesitan esto para muchas aplicaciones, muchas incluso que todavía no sabemos. Sí, abarca varias cosas, ¿no? Por un lado esto, que los chicos empiecen a entender la lógica de la programación. Por ahí no a saber programar, digamos, no es que van a agarrar y van a escribir un programa, pero a entender la lógica para después, es una lógica que incorporás y en que en cualquier orden de tu vida la aplicás. Y después hay una cosa que por ahí está menos vista, pero en la lógica esta de trabajar con los robots, siempre se trabajan de grupos de 4 o 5 chicos. Y lo que aprenden y se van, está acentuado por la pedagogía que se usa, es los distintos roles del trabajo en equipo, ¿no? Que eso es una de las cosas que hay mucho escrito hoy por hoy como uno de los desafíos de la educación del siglo XXI, que es no solo las habilidades, los contenidos que se lleven los alumnos, sino lo que algunos llaman las habilidades blandas o estas otras habilidades. Y la capacidad de interactuar, trabajar en equipo, construir, escuchar, entender que somos distintos, generar un trabajo concreto a partir de ahí, es algo que muchas veces la escuela olvidaba. Y estas experiencias la van generando. Entonces, a veces en un equipo, uno es el que hace la programación, otro es el que es hábil para poner los tornillitos, acomodar el robot, otro es el organizado, otro es el que tiene la visión de para dónde ir, pero el grupo funciona y logra los objetivos. Y esos roles se van dando naturalmente, los chicos van aprendiendo. Obviamente estás con adolescentes que un día el que sabía programar un día dice, no, yo quiero usar el destornillador, y usa el destornillador, le sale todo mal, y entonces se da cuenta que él en realidad mejor sigue con el rol donde es bueno. Y digamos, todo ese proceso de aprendizaje no está escrito, no hay unidad 1, unidad 2, unidad 3, pero es muy importante también. Pero es fundamental encararlo, además, porque bueno, yo soy docente y trabajé en todos los niveles mucho tiempo, y antiguamente se hablaba, ¿no?, de trabajar en equipo, pero no había una cultura de cómo les enseñamos a trabajar en equipo. Entonces se les daba a los chicos, bueno, tema, los aborígenes lo investigan en equipo.
y ahí hacían agua porque no sabían cómo, entonces entraban los padres y el que siempre trabajaba por todos los demás y el que nunca trabajaba se dormía en los laureles porque sabía que los demás lo hacían. Entonces, bueno, creo que tener algo que nos obligue a hacer un producto y que ese producto lo vamos a mostrar y que va a ser evaluado, no por la nota, por la calificación, sino admirado y observado por los demás, hace que además el grupo después se fortalezca, ¿no? Y es tan importante esto de dar respuesta a todos y de dar la cara por ese trabajo que hicimos, sí, por porque supuesto. incluso ahora y sentirse parte, de saber cada uno qué parte es la que aportó, claro. A ver si hay otra parte, ¿no?, que se va dando en estos procesos, que es conocerse a sí mismo, ¿no?, saber cuáles son los puntos fuertes, las desventajas, los puntos débiles de cada uno, conocerse. Eso facilita la integración en equipo, pero eso es una virtud. Sí, y además que las nuevas tecnologías nos llevan a armar proyectos tal vez con gente que no tenemos al lado. Ahora están muy en auge los hackatones, como certámenes o competencias de programación, donde los grupos a veces se arman con gente de cualquier lugar del mundo que en ese momento está conectado y complementan y arman un equipo, y realmente es algo increíble, ¿no? Increíble. Leí por algún lado que ustedes hicieron un convenio con la Escuela Ort para dar unos talleres de GeoBra. GeoGebra, no, son dos cosas distintas. Con la Escuela ORT trabajamos mucho, ahora estamos en un impasse. Ellos la verdad que tienen un desarrollo también en enseñanza de tecnología muy bueno, y la verdad que los trajimos para que capaciten docentes y nos capaciten a nosotros en esto hay como un primer paso, ¿no? El docente primero tiene que usar la tecnología. Y después tiene que ver la otra dimensión, que es entender todos los ambientes que abre la tecnología. Porque al principio uno, no sé, te regala una computadora con un procesador de texto, escribís, te das cuenta que podés borrar, no se mancha la hoja, etcétera. Pero después cuando te enseño que vos podés trabajar con alguien que está a miles de kilómetros, que podés pegar figuras, que podés... es otro mundo. Lo mismo pasa con la educación. Primero, cuando te enseño a usar la computadora, la tecnología, internet, ves ciertas cosas, mira qué fácil, qué lindo, está la Wikipedia, es más fácil que ir hasta la biblioteca a buscar la enciclopedia. Pero después hay una pedagogía que hacer de la enseñanza con la tecnología, ¿no? Empezar a pensar, bueno, que este tema, ¿cómo armo la secuencia didáctica sabiendo que hay tecnología en el medio? Entonces lo que hicimos con ORT fue capacitar a los docentes en eso justamente. Hacer las secuencias didácticas sabiendo de estos recursos que hay, como de armar sitios, de armar videos, de buscar, de investigar. A veces, como trabajas cuando hay aplicaciones específicas para el tema que estás trabajando. Y GeoGebra es una de esas aplicaciones específicas, ¿no? Un software buenísimo, colaborativo, desarrollado por docentes de universidades, preocupados por la enseñanza de la matemática y la geometría. Todos creo que tenemos el recuerdo del aburrimiento esperando que un profesor en el aula dibuje la parábola y después se le ocurría cambiar un numerito y estábamos 5 minutos esperando que dibuje la nueva parábola, y el GeoGebra en una pantalla tocas un botón, pum, te cambia el dibujo, jugás, ves, lo vas viendo. Y entonces, bueno, es un software que es gratuito, que viene en las netbooks que manda Conectar Igualdad, pero que claro, lo mandaron ahí, nadie enseñó a usarlo, nadie mostró, hay todo como unas bibliotecas virtuales donde docentes suman, agregan los ejercicios que usaron para que otros docentes los puedan usar, los puedan compartir. Bueno, eso hace falta capacitar, mostrar, enseñar. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con capacitación de GeoGebra, terminamos armando un centro de GeoGebra, reconocido por estas universidades que son las que escriben el GeoGebra, lo hacen. Y bueno, ahí estamos, creciendo. Y en la municipalidad tienen un sitio, como una plataforma que se llama Entramar, que reúne estas experiencias docentes. Claro, Entramar es justamente armar una red, ¿no es cierto? Y lo que hacemos en Entramar, y lo que pedimos que hagan es que los docentes muestren experiencias exitosas del uso de la tecnología en el aprendizaje.
Y entonces, bueno, hay muchos de los jardines de infantes nuestros, experiencias de la primaria, del secundario, donde van mostrando, y ahí le hicimos algún equipito de apoyo, y entonces por ahí hay tutoriales, digamos, si el docente usó el Prezi, hay una guía de cómo se usa el Prezi y explicaciones, y ahí, bueno, nada, hay un montón de cosas. Recomendamos entramar.mbl.edu.ar, MBL B corta, ¿no? de Vicente López. Ahí hay experiencias de realidad virtual, está contadas las cosas de GeoGebra, todo lo que hemos hecho con los jardines de infantes, está la experiencia que hicimos con Intel y las tablets. Vale la pena verlo. Sí, muy interesante. Y cuéntenos, estuvo hace poquito en México en un encuentro de educadores y líderes. ¿Cómo ven o cómo ve usted que estamos? Yo sé que la Argentina... Bueno, gracias. Yo sé que la Argentina tenemos, es maravilloso que tengamos más de 4 millones de netbook del Plan Conectar Igualdad, que se hayan dado capacitaciones a los docentes, que con, cierta disparidad, pero en general hay conectividad a Internet en las escuelas, y si no lo hay en las escuelas, los chicos en la casa los tienen. Todo esto es sumamente positivo, pero para mi visión nos falta darle sentido y hacer que los docentes se apropien de esto y lo usen y lo expriman, porque cuando las grandes organizaciones tipo Santillana, Microsoft, van a hacer un certamen y buscan proyectos innovadores, siempre son poquitos y son como los mismos. Entonces ¿qué es lo que nos falta a los argentinos para arrancar con esto de la incorporación de las tecnologías en el aula? ¿Y qué se habló en México? Se habló de cómo nos ven, de cómo no sé qué presentaron otros países. Son muchos temas muy grandes. A ver, sí. el encuentro en México era BET Latinoamérica. BET es un encuentro que se hace hace casi 15 años en Londres, que juntamente se juntan todos los educadores y la tecnología, y empezaron hace 4 o 5 años a hacer un BET en Asia y otro en Latinoamérica. Obviamente ahí era un espacio bárbaro para contar experiencias positivas, experiencias hechas. Había mucho de STEM, que es otro proyecto que nosotros estamos haciendo en Vicente López, mucho de distintas aplicaciones y distintas experiencias de escuelas y una preocupación que tiene toda Latinoamérica, porque no es un problema solo de Argentina, sobre la calidad del aprendizaje y la enseñanza. La verdad que Argentina en eso está muy bien visto por Conectar Igualdad. Pero, y ahí retomo el otro tema, que por ahí no se habló tanto ahí en BET, porque era latinoamericano, no solo argentino, pero está este problema que nos trasciende de cómo logramos que la escuela realmente enseñe, ¿no es cierto? Y yo creo que hay muchos factores la tecnología por un lado ayuda, por otro lado también pone de manifiesto la crisis que hay. Es decir, que los chicos se aburren en clase es algo que pasa hace muchos años. Pasa que hace años agarrabas un papel, dibujabas en el papel, charlabas con el compañero de al lado, era como natural, te retaban, qué sé yo. Ahora cuando te aburrís buscas el celular o te vas al Facebook en la netbook de Conectar Igualdad. Y eso como que hace ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque el docente cuando se aburría en clase no tenía celular, entonces le choca, hay como un choque generacional. Y la tecnología lo que pone es, por un lado pone de manifiesto esta crisis, y por otro lado tiene opciones, hace fáciles opciones que antes eran imposibles. Es decir, nosotros necesariamente necesitábamos que un docente trabajase con 25 o 30 alumnos y le diese la misma clase, porque no había posibilidad de darle material para distintas clases. ¿Sí? El docente era el que traía el material, si él no podía, la biblioteca institucional colaboraba, daba el material, listo. Hoy el chico tiene el material. Y el docente tiene que cambiar ese rol. Tenemos que aceptar que un docente puede dar una clase distinta para cada uno de esos 25 o 30 chicos que tienen en el aula, que los chicos pueden no aprender lo mismo, compartir el espacio, pero no aprender lo mismo. Y ese cambio interpela muchas cosas. Primero hay que tener mucha vocación para hacer eso. Algunos que la han perdido por el camino, cansados con el sistema, hay que reflotarla, hay que recuperarla. Y la sociedad
tiene un tema que tiene que recuperar, que es, por un lado, valorar el conocimiento y el saber. Nuestra sociedad ha perdido eso. Hoy no, fíjate que no, miras las tapas de los diarios, los títulos de los programas de televisión y no sale el científico que hizo un descubrimiento, el que ganó el Nobel y demás, salen otro montón de gente muy respetable o no, pero que por otras habilidades. Y nuestra sociedad tiene que volver a poner en valor eso, y tenemos que sacar el estigma que cada vez es, digamos, de que la escuela es aburrida. Digo, los chicos a veces se aburren en la escuela, los docentes tienen que hacer un desafío para que no se aburran, y los padres, el resto de la sociedad, tenemos que salir del tema que la escuela tenés que ir porque es obligación. A la escuela tenés que ir porque lo que vas a hacer ahí está bueno. Y vas a crecer y vas a aprender y te van a dar las herramientas para que te labres un futuro. Y entonces eso hay que cambiarlo, eso lo tenemos que cambiar como sociedad, empezar a poner valorar al que aprende, valorar al que se esfuerza y cambiar ese... Yo creo que lo tenemos, ¿no? Porque no sé si ustedes han tenido posibilidad de observar a los chicos de 5, 4, 5, 6 años, tan ansiosos por aprender a escribir, por entender, porque hay un mundo que se les escapa. Intenten, hagan la experiencia un día, naveguen en internet, pongan páginas en chino. Digo, se te va todo, no entendés nada, ¿no? Y eso es lo que le pasa a un chico que no sabe leer y escribir, que no sabe leer las letras. Entonces llegan a la escuela con ganas, porque quieren aprender este código milenario que manejamos el resto de nosotros, llegan con ganas porque tienen curiosidad, y en general nos ocupamos de sacarle esas ganas y esa curiosidad. Es que yo creo que después a los docentes nos cuesta mucho. El otro día escuchaba una conferencia de Robbie Rosler, médico neurocirujano de la Asociación Educar, y él decía, tenemos que ser como mostrarles el fuego y mostrarles el matafuego. Y decirles que hay un incendio y que nuestra clase es el matafuego que va a apagar ese fuego. Ahora, no siempre los docentes encaramos esto así, y además en muchos casos los contenidos se quedaron en el tiempo, y ahí es donde... ¿Qué son los contenidos? Digo, a ver, hay docentes que se atan a lo que viene en la currícula y que enseñan solo eso. Mira, yo cuento una anécdota hace muchos años, una época que yo era director de escuela, viene un profesor de historia y me dice, tengo un problema. ¿Sí? ¿Qué problema tenés? Me vinieron a ver mis alumnos en la sala de maestros, quieren estudiar la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué problema tenés? No está en el programa. No está en el programa. Digo, bueno, acaba de entrar. Claro, digo, está en el programa. Cambia todo el programa y todo. Pero el programa hoy es una de las... mal tomado, claro, ¿no? Es una de las limitantes. Nos falta mucho trabajo para animarnos en la escuela a hacer algo muy distinto. Es que creo que a los docentes nos tenemos que capacitar desde ya en el uso de la tecnología, pero además en lo que es creatividad e innovación, pero per se. La creatividad y la innovación en un programa de formación para empresarios está siempre. En todos estos grandes congresos que hacen, ¿no? de ABOR y demás, siempre se habla de innovación y de creatividad, y ellos saben que esto es importante, y las empresas valoran a quien es creativo, pero en la escuela todavía no lo tenemos inculcado. Sí, pero hay otra cosa que tenemos que aprender en la escuela, que es que tenemos que salir de la lógica de la materia, de la asignatura, y tenemos que entender que nosotros lo que tenemos que hacer es que los chicos tomen envión, y en ese envión aprovechar para enseñar todos esos puntos que son del contenido, que no lo vamos a enseñar en orden cronológico, ¿no? Pero uno lo ve siempre, cuando los chicos entran y hacen los modelos de Naciones Unidas, ¿no? Se enganchan, aprenden un montón de cosas. Cuando vos ahí le decís, bueno, ahora como sos embajador tenés que escribir una nota formal. Ahí el chico absorbe lo que es una nota formal, cómo es el estilo. Ahora, si vas a la clase de lengua y literatura y le decís, bueno, ahora vamos a hacer bolilla 3.d, redacción formal. A ver, se empieza así, nada, es un aburrimiento. Ahora, ahí lo que necesitas es un docente de cualquier materia que sea el que está acompañando en el proceso del modelo de Naciones Unidas, que sepa que en algún momento tiene que enseñar redacción formal, y esto como cualquier cosa, digo, te enseño matemática. ¿De dónde aprendes matemática? Lo podés aprender viendo historia, cuando estás viendo el cruce de San Martín y decís, che, pero ¿cuánta comida tenía que llevar San Martín para que coman los soldados? Y empezás que la regla de 3, que no, que cómo lo calculás, que qué sé yo. Ahora, tenés que tener un docente que
entienda que tiene, y no, tanta matemática no sé, pues yo que soy de historia, ¿por qué no lo consultan al profe de matemática? ¿Por qué no lo consultan de biología a ver con qué se alimentan, con qué se tendrían que alimentar y cuánto correspondería? Bueno, y en esa época qué hacían, y yo te cuento, digo, entonces generás un aprender los mismos contenidos, pero de otra manera. Por ahí no vas a saber que Juancito el miércoles 10 de septiembre aprendió fotosíntesis. Lo que tenés que ir viendo es si Juancito en algún momento de su estudio tiene una excusa para aprender fotosíntesis. Y por ahí justo Pedrito fotosíntesis no lo aprende, pero sabe muchísimo más de otras cosas. Lo que sí, en esto nos tenemos que asegurar ciertos núcleos principales que los chicos no pueden dejar de aprender. Una parte es todo lo que tiene que ver con lengua y con idioma. Otra parte son los rudimentos básicos de las matemáticas, y otra parte el respeto, la parte de derechos, ¿no?, que se van construyendo también en la gimnasia que van dando en la escuela. Pero digo, y es muy difícil. Sí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora en el siglo XXI que no teníamos en el siglo XX y no teníamos en el siglo XIX? Esta posibilidad que vos le decís a los chicos, averigüen cuánto hay que comer, y agarran una computadora con internet y pueden preguntar, pueden buscar material y demás. Si a mí se me ocurría en 1980 decir, che, averigüen cuánta comida tenía que llevar San Martín, por ahí iban a la biblioteca escolar y no había un solo libro que hablase de ese tema. Claro. ¿Sí? Entonces, pero hay que... es un poco liberarse, armar los equipos, porque también cuando vos lo mandás a que hable con el profe de matemáticas, la matemática te dice, uy, a ver, ¿qué se le ocurrió al tonto de historia? No, tiene que recibirlo, tiene que hablar, ver, bueno, pensémoslo, cómo lo harían, te explico, mirá este video que te explica cómo hacer esta regla de 3, digo, tenemos que cambiar la mirada y empezar a trabajar en equipo en este sentido. Uh-huh. Sí, realmente creo que las claves, ¿no?, de la mejora de la calidad educativa, a mi humilde opinión, tienen que ver con la formación de los docentes, muy especialmente con la formación de los directores de escuela, porque el director de escuela para mí es la clave que hace que una escuela, es como el capitán del barco, ¿no?, llegue a puerto y llegue con las velas hinchadas, o que llegue ahí como a la deriva. Y creo que hay mucha gente muy capaz en educación que necesita a lo mejor hacer networking, ¿no? Esto de compartir con otros, ver lo bueno que estamos haciendo. Yo siempre digo que en las empresas hasta tiene un nombre, ¿no?, lo de benchmarking, que es ir a ver qué hacen los buenos y cómo lo hacen bien. En la educación hasta suena mala palabra a veces. Recuerdo hace muchos años cuando empezaron con lo del proyecto educativo institucional y fui a hacer un curso y cada director estaba con su carpeta de su PEI abrazada, poco menos, y no largaban como si alguien le fuera a copiar la fórmula de la Coca-Cola. Es una fortuna en copyright. Claro, y yo digo, sí, no sirve para otra escuela, pero bueno, creo que eso con el tiempo se fue flexibilizando un poco, pero el día en que los directores y los docentes sepamos que mirar cómo lo hacen bien los que lo hacen bien y llevar algo a mi escuela y a mi aula, que no va a ser lo mismo que hace el otro, porque en educación es muy difícil copiar y pegar, creo que eso nos va a ayudar mucho. Creo que tenemos condiciones, que tenemos gente muy capaz y que tenemos la tecnología que hay que usar en la escuela. Por eso cuando hace poco se derogó esta resolución que prohibía el uso de los celulares en provincia de Buenos Aires, dije, qué buena noticia. Muchos docentes se habrán metido abajo del escritorio porque dijeron, ¿y ahora qué? No creo que se haya metido abajo del escritorio, porque primero, y Alejandro Finocchiaro lo dijo con mucha claridad, el celular ya estaba ahí. Claro. Entonces lo peor que salgamos de la tecnología. No podemos educar a chicos si lo educamos en la mentira. Claro. Entonces no podemos todos decir, no, acá no hay celulares y sabemos que están los celulares. Y además porque son una herramienta muy poderosa. Los chicos hoy en día tienen celulares inteligentes que tienen hasta conexión por 3G o por 4G, que aunque la escuela no tenga Wi-Fi, lo pueden usar igual. Y siempre digo que no hace falta que los 30 alumnos o los 20 alumnos tengan el dispositivo. Con que haya uno cada 5, podemos hacer maravillas. Pero totalmente. Dos cosas. Primero, creo que además hay otro desafío más profundo en la educación, que es que tenemos que
tomar como uno de los temas que tenemos que enseñar a usar la tecnología a los chicos. Los chicos parece que la usan profundamente, pero la usan hasta ahí. Hay un desafío de enseñar a usar. Pero hay otro que la escuela de alguna manera renunció en el caso de la tecnología, que es a enseñar modales, a enseñar respeto y educación. Con todas las otras tecnologías que teníamos hasta el momento, la escuela asumía el enseñar ciertos parámetros de educación, de civilidad, que se llamaba en una época, de buenos modales, como quieras. Entonces vos enseñabas, por ejemplo, cuando yo era chico, que si ibas a presentar una carta formal la escribías en tinta y no con lápiz, ¿no? Y enseñabas ciertas normas de vestimenta que han ido cambiando con el tiempo, pero enseñabas en una época corbata, galera, qué sé yo, en otra época era saco, qué sé yo, ahora, ¿no? Todo lo que era de cómo te comportás, que te sentás derecho, todas esas cosas la escuela las enseñaba. Con la tecnología se negó a hacerlo. En cambio, me parece que hoy hay que asumirlo, decir, bueno, mira, vos cuando estás en una clase podés tener tu celular, lo tenés que tener en silencioso, no podés atender cualquier cosa, solo marcá, hay modos donde vos el celular te avisa solo los 2 o 3 llamados importantes, el de tus padres, por ahí lo tenés que atender, tus amigos no. Digo, si vas a sacar fotos, hay un código de qué fotos mandás, de gente que vos no conocés, de tus amigos, dónde la publicás. Hay toda una cantidad de cosas que muy de a poco está empezando a entrar en la escuela, a partir del ciberbullying y demás, pero que la escuela tendría que, bueno, mira, esta herramienta muy poderosa, digo, yo te enseño a usarla. Esto como que me diga, como que, no sé, en un taller, te digan, no usemos el martillo porque es peligroso, se lo pueden golpear en la cabeza a alguien. No, yo vengo, agarro, te enseño, mira, se clava así, se acomoda el clavo así, el martillo se agarra así, qué sé yo, y está prohibido pegarle en la cabeza a tu compañero con el martillo, digo, ¿no? Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ludovico. La verdad que me resulta muy interesante y creo que a los oyentes también. En otra oportunidad nos vamos a volver a reunir. Además, después nos quedan pocos minutos, pero tengo que contarles el 26 de noviembre vamos a hacer un congreso de educación y TIC que se hace en el Centro de Convenciones de Vicente López, donde la temática es un poco esta: cómo la tecnología puede aportar a mejorar la calidad educativa desde distintos lugares, con las neurociencias, con las impresiones 3D, con, digamos, herramientas que están al alcance del docente, y va a haber docentes que van a mostrar además proyectos, ¿no? Pero realmente es muy interesante, y una vez más me alegro y felicito que haya un municipio que trabaje tanto por la educación, porque en esto sí no es común. No es común, y cuando Jorge Macri me dijo, quiero hacer una Secretaría de Educación y que trabaje así, yo me quedé bastante contento y sorprendido a la vez, porque la verdad es que cuando buscas en la provincia de Buenos Aires, somos muy poquitos secretarios de educación. Hay secretarios de educación y cultura, educación y turismo, educación y deportes, pero secretarios de educación, que mi trabajo sea 100% de pero además la educación. Esto de un municipio que tenga escuelas a su cargo, desde jardines hasta ahora una universidad, hace, digo, que uno siga metido en el aula y que no pierda, porque una cosa es ser director o secretario de algo desde el escritorio, y otra cosa es tener el día a día de las aulas, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un compromiso muy grande de la población que lo hace sentir. Nosotros acabamos de tener los foros vecinales donde hay eso, otra propuesta de la gestión de Macri, donde los vecinos eligen proyectos y los votan y se les asigna presupuesto, y todavía los resultados, ahora se va a hacer la presentación, pero yo ya sé que a todos los proyectos de educación les fue muy bien, el vecino acompaña, hay un compromiso ciudadano muy importante. Bueno, es que yo creo, digamos, estoy segura de esto, que la calidad de la educación pasa por dar respuesta y por satisfacer las necesidades del cliente, y el cliente es el alumno y es la familia. Y creo que en muchos momentos la escuela quedó como divorciada, ¿no? De esto, no le daba respuestas para lo que necesitaba. Entonces, totalmente. Si integramos a la comunidad, si integramos a los padres y damos respuesta a los chicos y a sus padres, vamos por el buen camino de lograr esta mejora de la calidad educativa que tanto necesitamos, ¿no? El domingo pasado se conocieron estadísticas terribles donde dice que el 75% de las personas creen que la escuela argentina está mal, y sí, creo que es así, que hay muchas ideas de cómo mejorarla, pero bueno, hay que ponerse a hacerlo y sobre todo contarlo Pero la bueno. Otra pregunta que no salió en la encuesta del domingo, que si la escuela de tu hijo, claro, bueno, y la escuela de tu hijo, la mayoría contesta que está bien, entonces hay una gran contradicción. Claro. No sé si la mayoría cree que está bien. Yo lo que preguntaría es, ¿y la escuela de tu hijo? ¿Y qué haces vos
para que la escuela de tu hijo esté mejor. Porque lamentablemente esta filosofía de los padres de mandar al hijo a la escuela y que en la escuela se arreglen es la mayoría. Es la mayoría. Y la escuela sola no se va a arreglar y no va a mejorar su calidad. Digo, los padres tenemos que involucrarnos de alguna manera. Entonces, bueno, es difícil, pero no es imposible. Así que los felicito por lo que hacen y bueno, en otro momento, cuando haya otro evento o otra iniciativa de educación o de tecnología fundamentalmente, los esperamos. Igual para nos vemos ahí el compartirla. 26. Y nos vemos el 26 de noviembre. Gracias.